Manuel García, él es el diputado de Antioquia por el Pacto Histórico, hace parte de la oposición, pero vuelvo a decirlo, mientras él enciende la cámara, vuelvo a decir que a propósito de esas críticas de que han sido objeto nuestros congresistas y nuestros concejales, por ejemplo, los de Medellín, críticas que se las merecen por precisamente escalar lenguaje violento. Aquí hay que hablar en la Asamblea Departamental de Antioquia de un manejo del lenguaje y un respeto entre colegas, no obstante no estar de acuerdo en todo, y eso de verdad hace que nosotros a toda hora estemos hablando de lo bien que lo hace en ese sentido la Asamblea Departamental de Antioquia. Diputado Manuel García, gracias por estar con nosotros aquí en Clic Casi, el poder de la información. Un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Hola Roger, buenos días. Tenía un poco de problemas al conectarme, pero aquí estamos. Gracias por la invitación, doctor Roger, a la mesa de trabajo y de manera muy especial a los cibernautas radioescuchas que hasta ahora en la mañana se conectan en este muy importante medio digital para el departamento. Muchas gracias, señor. Bueno, oiga, empecemos de una vez. Empecemos de una vez con el tema. Habitantes de Belén Altavista, esto es el corregimiento Altavista que queda en el occidente de la ciudad de Medellín, están señalando a esta administración pues con calificativos como maltratador, como arbitrario, como inhumano. ¿Por qué? Usted que ha llevado el tema incluso allá a sesión de la Asamblea Departamental de Antioquia, Manuel García. Bueno, gracias Roger. Pues yo sí quiero hacer una alerta a la ciudad muy delicada, muy grave, y un llamado directo al señor alcalde Federico Gutiérrez, a los concejales de Medellín. Hay que tener humanidad, hay que tener sensibilidad humana y no puede haber frialdad en el ejercicio de la política, y peor aún, y entonces anuncio, aquí van a haber denuncias en fiscalía, en procuraduría. Vamos a pedir que se cumpla esa política de muradores, ese acuerdo 145 del 2019. Medellín ya tenía un acuerdo distrital. Medellín ya estaba preparada para situaciones como las de que está sucediendo en Altavista, y estoy hablando de asentamientos irregulares, estoy hablando de posibles invasiones, que es lo que vemos allá en Belén Altavista, pero Medellín ya estaba preparada para hacer las cosas bien, humana y políticamente. Ejemplo, ese acuerdo que hoy están violando y por el cual están pasándose por la faja el alcalde Federico Gutiérrez, se pasó por la faja el consejo, que a mí me preocupa muchísimo. Yo la primera vez como diputado de Antioquia que, pues habiendo tantos líos en todo el resto del departamento, pero por primera vez en año y medio como diputado, y no fue tan grave la situación que la hemos llevado al recinto de la Asamblea del Departamento, donde, por cierto, hay un debate dentro de 8 días solamente para este tema, y se estará invitado al Consejo de Medellín y demás autoridades. Aquí hay unos hechos relevantes, comunidad de Medellín y de Antioquia. Primero, se está vulnerando el acuerdo 145 del 2019, como ya lo dije, que es la política pública de protección de moradores, actividades económicas y productivas. ¿Qué visionaron los concejales y la administración de ese momento? Pues garantizar la protección, restablecimiento, sostenibilidad de los modos y medios de vida de personas, unidades productivas en afectados y afectadas en intervenciones del territorio de la ciudad de Medellín, tanto para formales como para informales. El acuerdo iba más allá, va más allá, y habla de moradores formales, ejemplo, lo que está pasando en el Metro La 80, pero también ya para informales, como está sucediendo en Altavista. Propietarios, poseedores, arrendatarios, ocupantes, actividades económicas, y sigue lista. Estoy leyendo apartes del acuerdo, donde entre otras, su implementación se fundamenta en principios como la dignidad humana, dignidad completamente hoy violada por parte de la administración de Medellín. Esto me es un exabrupto lo que está sucediendo. Aquí se pasó por encima de los derechos, no se cumplieron los protocolos, las debidas caracterizaciones, socializaciones, todo se hizo sobre la marcha. Prácticamente ha sido una emboscada de la fuerza pública, a quien yo le pido con todo el cariño y el respeto que se merecen, pero aquí se deben respetar los derechos humanos. Allá recibimos denuncias muy graves de la ciudadanía. Una señora perdió sus 2 hijos de cuenta del atropello de la fuerza pública. Por Dios, ¿esto hasta dónde está llegando? El derecho a la permanencia, a la equidad social, a la inclusión, a la minimización del reasentamiento, entre otras. Y podemos ver que aquí no tiene Medellín, la ciudad de Medellín
tiene un problema estructural, un déficit de vivienda cualitativo, cuantitativo, y no hay voluntad política hoy en esta administración de decirle a los más vulnerables, venga, nosotros, allá ustedes tienen un tema con la ola invernal, está muy delicado, hay posibles situaciones de calamidad pública que también, insisto, esto es una política hermosa, por no decir otra cosa, visionada en ese momento en el 2019, que se anticipó a todos estos problemas de ciudad, pero que hoy fue vulnerada. Entonces, ¿aquí qué buscamos? Primero, en ese debate que vamos a tener en 8 días en la Asamblea del Departamento de Antioquia con el Consejo de Medellín, que van a estar invitados con las autoridades, que primero, inmediatamente se le dé cumplimiento a este acuerdo 145 del 2019. Segundo, que se respeten los derechos humanos. Tercero, que se active ya, como lo dice el acuerdo. Es que es maravilloso el acuerdo, lo leo y lo releo y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó en la ciudad? Tienen que hacer una mesa técnica ya, sentarse con la gente, situación que no ha sucedido. Cuarto, alcalde, concejales para los que lo han hecho. ¿Cómo que todos son de los chivos? Entonces, la narrativa y la retórica que le han vendido a la ciudad es que toda esa comunidad, estamos hablando de 300 casas ya demolidas, una comunidad de aproximadamente 2.000 ciudadanos que hoy están en las calles. Hoy están en las calles, estos 2.000 ciudadanos, para algunos concejales y concejalas son de la estructura criminal Los Chivos, cosa que es falsa. Decir que esa estructura criminal está allá sí o no, pues muy seguramente. Yo creo que en la ciudad de Medellín tenemos problemas con estructuras y grupos armados ilegales en muchos sectores. Esa es una triste realidad, ¿cómo negarla? Pero que en la retórica, un mandatario, unos concejales digan que todos los que están allá son de esa estructura criminal y per se, bajo ese argumento, bajo esa falacia, pretendan hacer lo que hicieron, porque es que ya lo hicieron. Y ojo, entonces también anuncio unas acciones legales de parte de esta curul, porque aquí se violó un acuerdo distrital, aquí no se usó un reasentamiento, aquí no se cumplieron unos protocolos y entonces aquí se necesitaba que la gente encontrara una solución humanitaria, fuera en Altavista, fuera en Mano de Dios o fuera en otro lugar de la ciudad, cosa que no se hizo. 300 casas demolidas, 2.000 ciudadanos en la calle, con algo muy triste. Me gustó mucho que mostrabas un video, un triste video, que es la punta del iceberg de lo que sucedió y está sucediendo allá. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Y dejo, Roger, para escucharte, ni más faltaba. Imagínense que no los dejaron ni siquiera llevarse sus varillas, llevarse parte de sus cosas, algún material que ellos tenían de sus casas que les demolieron, ciudadanos que con mucho esfuerzo, porque todos son desplazados de las subregiones, del Urabá, del Bajo Cauca, mucha gente de aquí de las ciudades vendedores informales que habían hecho una vida y empiezan las preguntas. Llevaban 20 años, 20. Y después de 20 años, entonces la ciudad de Medellín lo que hace, en vez de abrazarlos, de recibirlos, de decirle ustedes no pueden seguir aquí, vamos a hacer una línea del metro, porque esa es otra verdad que afloró ayer en la asamblea. Parece que hay un proceso de intervención del distrito de Medellín allí para hacer un tramo, una línea del metro, una conexión con el metro, y lo que recibieron fue bota, garrote, maltrato y 15 o 20 días de hotel, y les prometieron 2 o 3 meses, pero eso no se cumplió, de arriendo. ¿Qué dice aquí? Perdón, nuestros internautas y televidentes son muy importantes. Hago un paréntesis para leer lo que dice Eliezer Escobar. Dice: Medellín no tiene proyectado la creación de nuevas viviendas BIS en el plan, que son viviendas de interés social, ni BIP, viviendas de interés prioritario, en el plan de desarrollo distrital 2024-2027. Uy, eso era cierto. Eso es muy preocupante, claro. Eliezer, muy preocupante. Está eso correspondiendo a la realidad para averiguar. Pero quería hacer un comentario antes de darle la palabra a Oscar Mario, que le quiere preguntar algo. Lo primero, usted habla de dignidad humana, principio fundamental constitucional de nuestro Estado social y democrático de derecho. Presumiblemente se está vulnerando ese principio. Y segundo, usted habla de señalamiento de que son miembros o colaboradores de los Chivos, una organización criminal. Eso se llama estigmatización, también muy grave, y hace parte también de la discriminación muy propia de gobiernos como este de Federico Gutiérrez. Entonces, quería hacer énfasis en ese elemento.
o dos aspectos importantes que presumiblemente están vulnerando nuestro Estado social, y le hacemos ese énfasis a lo social porque es de derecho, pero antes que nada, en esta Constitución Política de Colombia, la persona, el habitante, el colombiano, ese señor, por más humilde que sea, esa señora y esos niños, se merecen todo el respeto y toda la atención de este Estado social y democrático de derecho. O sea, Mario, bien pueda. Sí, don Así Roger, es, Roger. es que mire, don Roger, quiero, acá me encontré algo importante y es que en Colombia el derecho a la vivienda digna está reconocido en la Constitución Política, como usted lo dice, don Roger, de 1991, específicamente en el artículo 51, el cual establece que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna, aunque no esté clasificado como un derecho fundamental en la sección específica de la Constitución destinada a estos derechos. La Corte Constitucional ha reconocido su importancia y conexidad con otros derechos fundamentales. Y mire, usted ahorita hablaba de tres aspectos importantes, don Roger, y con lo que decía nuestro internauta Eliezer Escobar, y es que vivienda digna, el Estado debe garantizar condiciones adecuadas y suficientes para que las personas puedan vivir con dignidad. Vivienda de interés social se refiere a viviendas que se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, con un valor máximo de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y vivienda de interés prioritario es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y por qué traigo a colación este tema, don Roger y diputado Manuel García? Es porque mi pregunta es por qué llegan a destruir estas casas y a sacar la gente sin ese plan, digámoslo, de reubicación o de al menos brindarle una alternativa a las personas de tener una vivienda de interés social, porque aquí se genera un problema mayor. Entonces están en zonas de alto riesgo, pueden estar en zonas de invasión. Muchas de estas personas sí pueden ser engañadas por grupos armados ilegales que cogen estos lotes y venden y los venden a personas incautas que compran estos lotes, pero tiene que haber una solución definitiva para esas personas, no llegar a tumbar y a sacar todo y a terminar con todo. ¿Y qué pasa con esos niños, con esos adultos mayores, con esas mamás, inclusive muchas solteras, que ya no van a tener para dónde ir, diputado? Es decir, lleguen a hacer la intervención, pero con solución. Oscar, tan valiosas son tus palabras. Es que la dimensión del exabrupto, solamente uno no solamente cuando tú ves las imágenes, sino cuando ya tú escuchas la desgracia y la calamidad expresada en las voces de la ciudadanía, es que uno dice, por Dios, ¿qué pasó en la ciudad? ¿Qué está pasando, alcalde Federico? ¿Qué pasó, concejales? Inicialmente 127 viviendas por afectación de la ola invernal eran las que se iban a intervenir. Fueron lo que en su momento y sobre la marcha vinieron hablando con la gente, pero ya después avanzan con demolición de 300 viviendas donde dejan aproximadamente 1.500 personas en la calle, que hoy literal están en la calle. Les prometieron 15 días de arriendo, después los ubicaron en unos hoteles, 15 días, después que 3 meses de arriendo, pero aquí, y llamo la atención en lo que tú manifiestas, y máxime con lo que dijo nuestro internauta Eliezer, es que aquí no hay una política pública clara, ni hay la voluntad del alcalde para nada en solucionarle a los más vulnerables proyectos de vivienda de interés social. Una ciudad como esta, como que no va a tener una oferta institucional. Y entonces voy a entrar por las preguntas incómodas. Ejemplo, EPM, ¿dónde está? EPM con sus billones de ingresos mensuales y que tiene algo que se llama la responsabilidad social empresarial y que tiene hasta para invertir fuera del país. ¿Por qué no nos ayuda a invertir aquí en Medellín desde su sector social y ayudarnos para la población que necesita viviendas de interés social? Venga, alcalde, Federico, señor doctor Federico Gutiérrez y concejales, que a los concejales no pueden convertir en un comité de aplausos, por Dios. Ustedes representan al pueblo. ¿Ustedes hacen control político o es que solamente representan a ciertos sectores sociales? Así no es, concejales. Los que fueron y están siendo maltratados y hoy están en la inopia también son ciudadanos. Entonces, si hay plata para la reubicación del Metro de la 80, para comprar viviendas, para comprar inmuebles, algunos expropiados administrativamente en el ejercicio del derecho, dinero ingente muy significativo. Estamos hablando de miles de millones que está costando esas indemnizaciones, pero entonces el distrito
de ciencia, innovación y tecnología, también debe ser un distrito social, un distrito con sentimiento humano, y los que estamos al frente con responsabilidades políticas, no sé si a usted, al señor Federico Gutiérrez, no se lo dijeron en la academia, no sé, concejales, si no lo saben, nuestra prioridad son la población vulnerable, son los más necesitados, que son el grueso de la base social y son quienes en últimas, a veces solamente el Estado los puede ayudar porque nadie los ayuda. Aquí el Estado ¿sabe qué hizo? Medellín como ciudad, como estado, se presentó en Altavista en mano de Dios y lo que hizo fue mostrarle los dientes, retroexcavadores y garrote a quienes estaban esperando era una vivienda digna o una reubicación. Diputado, buen día, cordial saludo. Diputado, pero entonces, ¿quién está acompañando a esta comunidad desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social? Porque con todo respeto, diputado, ellos necesitan más que un debate en la Asamblea. Completamente de acuerdo, Javier. Buenos días. Pues primero, para nosotros fue motivo de satisfacción encontrar que hay una veeduría, la Veeduría por la Paz, que se encuentra con un grupo de profesionales acompañándolos. Pero entonces, claro que ellos necesitan más que un debate en la Asamblea. Ese debate se hizo para lograr esto que estamos logrando, llamar la atención de los medios de comunicación, llamar la atención de los diputados y diputadas de Antioquia que tienen concejales y concejalas, que nosotros tenemos concejales y concejalas allá en el Consejo, alertar frente a los hechos que se están sucediendo y que se inicie la ruta. Ya vamos a iniciar toda una artillería de acciones legales desde la curul, pero también desde la veeduría. Vamos a requerir a las autoridades y en ese próximo debate lo que nosotros necesitamos, el primer punto, es que se inicie ya con el cumplimiento del Acuerdo de Protección a Moradores 145 del 2019, que es que aquí no vamos a inventar lo inventado, gracias a Dios. Esa política pública ya existía, Javier. Aquí no vamos a arrancar de ceros. Aquí lo que pasó es que Medellín se pasó por la faja un acuerdo distrital, el Consejo o no lo vio, o no lo sabía, o no le interesó, y hoy atropellaron a todo un barrio y a toda una comuna. Entonces, ahora esto pasa al centro del debate y aquí ya hay unas omisiones que serán denunciadas, pero también van a haber unas acciones, unas medidas cautelares, una cantidad de herramientas que nos activa la violación a este acuerdo distrital, que no sé qué le pasó al alcalde y a los concejales, pero nosotros vamos a estar muy atentos con que se cumpla la norma, que se cumpla la ley. Diputado, buenos días. Una pregunta para claridad de los televidentes. No es que se esté en desacuerdo con el desalojo, sino que tiene que haber soluciones para las personas que sean desalojadas, porque la alcaldía ha dicho que es porque ellos están en una zona de alto riesgo por temas climáticos, no es porque los quieran sacar simplemente, sino porque para preservar su integridad física. Diputado. Estamos de acuerdo, Germán. O sea, y vuelvo al tema del acuerdo y seguiremos insistiendo en el acuerdo. Este acuerdo, esta decisión política que hoy toma el alcalde y su equipo de gobierno, pareciera, yo lo digo desde mi percepción, respeto, que aprovecharon es la coyuntura de la ola invernal, una coyuntura muy delicada, claro que sí, con donde puede haber unas posibles afectaciones y que ellos están asentados irregularmente, sí, pero se fueron más allá, incumplen un acuerdo distrital, no le ubican una posibilidad a la gente, venga, ustedes no pueden estar aquí por esto y por esto, pero ojo que llevan 20 años, ¿no? Es que empiezan las preguntas, no llevan 6 meses, ni 8 meses, ni 20 años. Entonces, ustedes no pueden estar aquí, pero las alternativas que el mismo acuerdo distrital de protección a moradores indica para formales e informales, ejemplo, es que parece que hubieran ciudadanos de dos niveles. O sea, que para los que tienen sus viviendas, que tuvieron, gracias a Dios, como comprar aquí en el corredor de la 80, que por cierto estamos cerca, y que hoy el distrito de Medellín está diciendo, venga, necesitamos su casa, porque por aquí va a pasar el metro o la ampliación del metro, pues eso mismo, ese mismo sentido social, humano y político era el que había que hacer con Altavista y con toda la ola, con todo lo que está pasando en mano de Dios. Ustedes ya no pueden estar aquí, llevan 20 años, lo que sea, pero ya que hay unas afectaciones, hay un potencial de riesgo. Si ese es el argumento político sincero del alcalde y de los concejales y de este gobierno, ustedes ya no pueden estar aquí, entonces venga y vamos a reubicarlos o vamos a buscarles un proyecto de interés de vivienda social o prioritario. Pero entonces miremos los hechos. Mira lo que nos decía el internauta Eliezer. Resulta que en el plan, dice él, lo vamos a revisar, en el plan de gobierno, que no lo he mirado, de la ciudad de Medellín, pero lo vamos a auscultar a profundidad, pero el internauta nos está señalando que no ve por ningún lado proyectos de vivienda de interés social o prioritario en la ciudad de Medellín. Entonces, o sea que no había la voluntad política desde el principio.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, una ciudad como esta que está en constante desarrollo, que está en constante crecimiento, que todos los colombianos, muchos se sueñan o nos soñamos de vivir y estar en Medellín por las bondades que tiene esta ciudad, pero ¿cuál Medellín? O sea, que la Medellín para los extranjeros, la Medellín para ciertos sectores sociales, no, es tan medellinense el que está en mano de Dios como el que está en Laureles, como el que está en Las Palmas, en fin, aquí somos todos colombianos y todos tenemos derechos. Diputado, cuando se dio la noticia, nosotros la pasamos aquí, incluso pasamos el call del alcalde diciendo que lo que habían hecho allá era expropiarle, entre comillas, o quitarle unas propiedades a los chivos, que porque eran ellos los que compraban las casas y metían a la gente que ellos quisieran. Eso se quedó así. Usted sabe que el alcalde tiene un comité de aplausos que es muy difícil, lo controvierte, pero esa versión, ¿qué tan, por lo que ustedes han investigado, qué tan cierta es de la presencia, y no solamente la presencia, sino ese mecanismo que denunció en ese momento el alcalde, que era el que compraban, que ese grupo armado era el que compraba las casas, las acomodaba y llevaba allí la gente a vivir? Javier, es un tema muy delicado y entonces no solamente, y voy a hablar puntualmente también de la concejal Claudia Carrasquilla, que ha sido muy mordaz en sus apreciaciones y me parece muy olímpica. Entonces, ojo, aquí habrán unas realidades judiciales, policiales, que serán las autoridades. Me supongo yo que si el alcalde se atreve a decir eso es porque la Policía Nacional, la Fiscalía, está toda la evidencia probatoria, que la vamos a pedir, por cierto. Haremos también desde el ejercicio de control político y como ciudadano vamos a hacer una cantidad de preguntas mediante los mecanismos constitucionales, pero supongamos que sea una realidad y que allá efectivamente hay actores, este grupo autodenominado Los Chivos, y que allá están y que tienen presencia. Lo que yo sí puedo decir, cuando ya tú estás con la gente, cuando has estado en territorio, cuando los has escuchado, cuando los has visto a la cara. Por Dios, ayer una señora de 80 años, eso salió en un medio de comunicación nacional, daba fe y testimonio, una viejita, por Dios, una adulta mayor, le tumbaron su casa, una señora que venía de la costa hace muchos años, estaba aquí en Medellín, hace 20 años, había buscado ese lote y había autoconstruido su vivienda. Entonces es un error, ojo alcalde Federico Gutiérrez, concejales, y es un error hoy en la narrativa y en la retórica decir que toda la población que está allá son y trabajan y están conectados con los chivos. Eso es una mentira, eso no es cierto. Y entonces, por eso era tan importante, nos volvemos al acuerdo de moradores, si se hubiera hecho una correcta caracterización, si se hubiera cumplido este acuerdo municipal, muy seguramente hubiéramos evidenciado una realidad, un tejido social que nos diría qué teníamos que hacer. Si la cosa era muy urgente, lo primero que tenía era que haberse activado toda la ruta institucional, cosa que se hizo fue sobre la marcha y haber podido permitir y determinar y diferenciar la comunidad. Pero metieron a todo el mundo en un mismo saco y eso es lo más injusto, porque se está mintiendo y se está olímpicamente diciendo, allá todos son de los chivos y yo a ustedes no les tengo que cumplir ni buscarles resentamiento, me paso por encima un acuerdo distrital de protección a moradores. O sea, era la excusa perfecta para pasarle la motorigeladora y la planadora a todo un barrio, y así no es. Muy bien, vamos a dejar este tema por ahora y vamos a estar muy atentos a la sesión a la que usted conjunta que usted va a realizar invitando a los concejales. Me parece que eso va a ser, como decíamos a propósito del tema de la conciliación que se va a llevar a cabo a partir de las 8:30 de hoy, para alquilar balcón. Juano dice, desalojar una población sin darles una alternativa de techo es ponerla en más riesgo. Absolutamente de acuerdo, Juano. Es porque es que a dónde van a parar, ¿cierto? De eso vamos a seguir hablando. Pero antes de terminar la conversación, aprovechamos que usted está invitando a ¿cómo le llaman ustedes? Un pacto, el Pacto por la Paz, que va a liderar el presidente Gustavo Petro aquí en Medellín el próximo 21. Bueno, sí, pues una sorpresa, gracias, doctor Roger, una sorpresa muy agradable, grata para muchos. Hay que recordar, cómo no recordar a una verdad que yo recuerdo cada rato allá en la plenaria y genera cierto escozor, es que aquí en Antioquia Gustavo Petro sacó 1 millón de votos, casi 1 millón de votos para su presidencia. 1 millón de votos, Gustavo Petro en Antioquia. Entonces, Gustavo Petro nos acompaña este próximo sábado, 21 de junio, aquí en Medellín, en la plazoleta
de la Alpujarra. Ojalá que la ciudadanía que esté interesada en llegar desde la 1 de la tarde, en fin, nos hagamos presentes, quienes tenemos toda la expectativa del mundo de escuchar al presidente y que él nos cuente con su equipo de gobierno cómo avanza de manera positiva, cuáles han sido los logros y los méritos de esa política de la paz urbana en una ciudad como Medellín, donde hay mucho que contar de manera positiva, y ese es un balance que considero él lo quiere hacer a la ciudad y seguir construyendo tejido social, y allí pues nosotros vamos a tratar de poner sobre la mesa temas tan puntuales en esa paz urbana, por ejemplo lo que está sucediendo en Mano de Dios y en Altavista, que eso no es construir paz urbana, sino eso es mandar ciudadanía a que desesperadamente tomen decisiones que puede terminar incluso rayando el Código Penal. Sí, señor. Vamos a terminar, Javier, rápidamente, porque ya tenemos a nuestro próximo invitado para hablar de un tema que nos llama harto la atención a propósito, diputado. Colombia en los BRICS. Ahora que se está hablando del presidente Gustavo Petro. Es una noticia bien importante para que esté pendiente, que seguirá vamos a tratar con un economista. ¿Qué significa que Colombia esté en los BRICS? A la altura de la India, Rusia, China, Brasil, en fin. ¿Cuál es el comentario respecto a este tema de la presencia del presidente Gustavo Petro este fin de semana acá en Medellín, Javier? Pues esa presencia ha producido cierta urticaria en ciertos dirigentes, incluso el mismo alcalde dijo que el presidente venía aquí a incendiar, pero quiero que veamos este pronunciamiento, este post que puso Sebastián López en su cuenta en X, y quiero que me dé su opinión, por favor, diputado. ¿Cómo no? Corazón de nuestra democracia, aquí en la plazoleta de la Alpujarra, aquí está la gobernación, la alcaldía, nuestro Consejo de Medellín, la Asamblea de Antioquia. El sábado Petro quiere venir, obviamente ya están mandando chats por todos lados, con buses, tamales, y seguramente va a llenar esta plaza con gente obligada, como ya lo está haciendo en todas partes, a provocar, a incendiar a la ciudad de Medellín, con odio, con todo su discurso que ya todos conocemos, porque no trae las soluciones de toda la plata que le debe al departamento de Antioquia, no lo va a traer. Nosotros no podemos dejarnos provocar de Petro, ni de todo ese petrismo rancio, asqueroso de ese discurso de odio. Medellín, lo que vamos a hacer es ignorarlo, porque lo que quieren hacer es que a Petro le ocurra algo acá para ellos poder masificar su discurso de odio contra nuestro departamento y nuestra ciudad. Que vengan, que llenen esto con buses, pero Medellín lo va a ignorar. Diputado, petrismo rancio y asqueroso, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, lamentable que un concejal de la ciudad de Medellín, quienes hace días estaban arengando por una marcha del silencio y de la no violencia, hoy se pronuncia en esos términos. Vergonzoso, concejal, vergonzoso. Primero, pues los que vamos a estar allí no vamos a ir obligados. ¿Quién nos va a obligar? Insisto, aquí Gustavo Petro sacó 1 millón de votos que ustedes hoy quieren desconocer, convenientemente, pero así les duela mucho, aquí nosotros sacamos 1 millón de votos para Gustavo Petro a la presidencia de la República, en todo el departamento. Segundo, rancio y asqueroso, esos son los términos, eso incita al odio, eso incita a la violencia. Yo más bien le pediría a la ciudadanía excusas en nombre de ese concejal. Esas no son las formas en que la clase política tiene que y debe dirigirse a la ciudadanía. Todo lo contrario, si tiene diferencias, ejemplo, manifestaba el concejal que no se han hecho las inversiones en el departamento de Antioquia que se necesitan y se requieren, señalarlas si usted considera que esas sí están en todo su derecho políticamente, pero esas no son las formas. Lo que pasa es que estos son concejales que están buscando masificación en masas en redes sociales, saben que esas formas y esos tonos, plomo es lo que hay, decía algún uribista recalcitrante en las calles, un ciudadano que ojalá desarme su corazón y su conciencia. Entonces eso no le suma a la ciudad, concejal, y pues el sábado miraremos el fotofinish, la foto en la Alpujarra, y si se mueve o no se mueve la gente, y si Gustavo Petro convoca o no convoca en el departamento de Antioquia. No les debería doler tanto,
nosotros somos respetuosos cuando el señor gobernador hace sus manifestaciones, somos respetuosos cuando el alcalde en medio de sus diferencias dice todo lo que dice, pero no en esos tonos y en esos términos que usted, el que está quedando mal es usted, concejal, ante la ciudad y ante sus electores. Políticos así no necesitamos. Muchísimas gracias, Manuel García, diputado de Antioquia. Se nos viene a la cabeza otra vez esta imagen. Yo creo que vamos a adoptar nosotros como mascota de Clickclass y de Canal.co esta imagen, con el dedo índice señalando hacia allá, olvidándose de que 3 dedos de su propia mano señalan hacia él. No digo más, a propósito de las expresiones de asqueroso discurso rancio incitando al odio, cuando los dos calificativos incitan al odio. Manuel García, diputado de Antioquia, muchas gracias. Y de nuevo, felicitaciones a la Asamblea Departamental de Antioquia, donde se maneja la discusión y las diferencias con la altura política que está necesitando este país tan violento. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, un saludo especial. Gracias por el espacio y al departamento y al país, gracias por haber estado y escucharnos. Listo, gracias señor, que esté bien. Dice Marta Chávez, señor concejal, amanecerá y veremos.